Presentado por Sandra Milena Aranda, presentado a Luzmeri Bernal. Tema biología molecular. Carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Tipos de carbohidratos. Existen cuatro tipos en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. Disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a monosacáridos libres. Oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis. Al igual que ocurre con los disacáridos, en muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que conoce como glucoproteínas. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Función de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. Entre ellos se encuentran la harina blanca, el azúcar y el arroz. En cuanto a los carbohidratos complejos, se incluyen como legumbres, verduras ricas en almidón y panes, y otros productos que incluyan cereales integrales. Lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono y hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Características. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, que poseen una gran parte apolar o hidrófico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos atendiendo a que posean en su composición ácidos, grasos, lípidos saponificables o no los posean, lípidos insaponificables. Conclusión. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Aquí vemos una imagen de los lípidos. Ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos que son encadenados. Importancia de los ácidos nucleicos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Tipos de ácidos nucleicos.
Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencian? Por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno. Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. En el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo. En el ARN. Por las hélices. Mientras que en el ADN tiene doble hélice, en el ARN tiene solo una cadena. Representación en 3D del ADN. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo, son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. Ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a las posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén o miosina, y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Propiedades. Estabilidad. Hace referencia a que las proteínas deben de ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que desarrollan su función. Solubilidad. Se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Clasificación de las proteínas, según su forma. Existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Según su composición química que posean, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Aquí vemos una imagen de proteínas. Las referencias bibliográficas, y muchas gracias por la atención prestada.